El calor resultaba insoportable en aquel día de finales de marzo. Era mediodía y yo viajaba en un microbús. Frente a mí, sentada, una anciana permanecía impasible a los rayos del sol, contrastando con el señor sentado a su lado que, fastidiado por el calor, prefirió levantarse. Me senté. La anciana permaneció indiferente, como si no se hubiera percatado de que a su lado no estaba el mismo hombre. El chofer disfrutaba, a pesar del tráfico, de una canción que sonorizaba perfectamente el carácter tropical del día. A muchos nos parecía insoportable, pero él gozaba sin decir enteramente cuál de los sonidos imitar, silbando y golpeando el volante. Aquello fue en verdad calamitoso cuando el chofer decidió hacer de esa canción un estruendo, subiendo desmesuradamente el volumen, causando alegría en unos, los pocos, y total hastío en otros, yo entre ellos. Pero alguien escapaba a esto, la anciana. Ella permanecía indiferente, incapaz de aborrecer o disfrutar, incapaz de sentir como si no viviera. La sensación que tuve al advertir que faltaban un par de minutos para que llegáramos al lugar donde bajaría fue como sentirme liberado de un insufrible suplicio. Pero no bajé aliviado, sino desconcertado, pues por un capricho miré detenidamente el rostro de la extraña anciana. Su nariz era repugnante. Estaba como roída. Sí, sentí repulsión y casi inmediatamente me sentí miserable, pensando en mi padre y su salud gravemente deteriorada. Pero me olvidé en pocos minutos de aquello. Habrían pasado quizá unas 2 semanas después de ese día. Llegaba a casa agobiado como siempre. Me extrañó que mi madre no estuviera. En la mesa había una nota. Mi padre estaba grave. Le habían llevado al hospital. Le habían diagnosticado cáncer en el aparato respiratorio. Fue necesario internarlo. De ese día pasó casi un mes para que yo regresara a verlo. La imagen que me quedaba era deprimente. Temía regresar a ver de nuevo así a mi padre, tan enfermo, con sus palabras y movimientos tan torpes y la conmiseración en su mirada, como si por la inminencia de su muerte viera en mi vida un tormento. Yo mismo me condenaba por no visitarlo, pero me abatía el solo recordar el desesperante color blanco de los muros, de las sábanas, de las cortinas entre las diversas camas dentro de un mismo cuarto. Ese color blanco que parece teñir hasta el repugnante aroma a enfermedad y muerte de que está impregnado todo el hospital. Mi hermano me chantajeaba, pretendiendo que yo regresara al hospital porque si me tardaba mucho tal vez no lo encontraría vivo. Me decía siempre que había preguntado por mí y aunque se alegraba de que llegara, al no verme parecía un tanto desilusionado. Algunas veces me sentía decidido a ir, pero me arrepentía pensando en que tendría que ayudarle para que fuera al baño o para que comiera. Resultaría desgarrador. Fue hasta que mi madre me dijo algo que yo no había querido ver. Estaba más perturbado, condenándome por no visitarlo y al mismo tiempo temiendo hacerla. Entonces fui. Me sorprendió y horrorizó ver su rostro. Su nariz estaba idéntica a la de una anciana, al lado de la cual me había sentado algunos días antes de que lo internaran. No pude hablar. Estaba pasmado. Él pareció avergonzarse por el aspecto de su rostro. Tal vez creyó que me había dado asco. Mi horror no fue por repulsión, fue una terrible sensación de culpabilidad, al pensar que el encuentro con la anciana había sido como un aviso que no fui capaz de entender. Quizás si lo hubiera hecho no habría muerto así mi padre. No me había acordado de la anciana hasta ese momento, ni siquiera cuando supe del diagnóstico. Se lo expliqué en cuanto pude articular las palabras. De algún modo, él logró menguar la tortura de la culpabilidad que no obstante con frecuencia me abraza. Lo visité cada vez que pude después de aquel día. Los médicos nos confesaron que no podrían evitar su pronta muerte. Aunque nadie se lo dijo, era más que obvio que él lo sabía. Cada vez le resultaba más difícil hablar y moverse. Un día presentó una inverosímil mejoría. Habló y rió con todos.
Yo supe que tal vez esa misma noche moriría. Tenía que estar ahí, pero no se permite hacerlo. Le pregunté cómo podría lograrlo. Me dijo que me escondiera debajo de su cama, pero tendría que esperar ahí más de 4 horas. Así lo hice. En el transcurso de las 2 primeras horas pasaron 2 enfermeras. Yo esperé media hora después de que fue la segunda, porque ella acostumbraba volver unos minutos después de haberse ido. Me pareció interminable. Respiré polvo todo ese tiempo. Me sorprendió lo que me produjo el que por fin se hubiera marchado la segunda enfermera. Esa sensación de liberarme, de abandonar un suplicio. Con dificultad lo recordé. Era la misma sensación de cuando estaba a punto de bajar del microbús en el que viajaba la anciana de la nariz roída. Cuando estaba a punto de abandonar mi escondite, sobresaltado porque no sentí ninguna su presencia, observé una tercera enfermera de enigmática y fantasmal figura, que formó en la habitación un ambiente sobrenatural. Miré con dificultad a través de una cortina que hacía las veces de sobrecama, donde me oculté perfectamente. Extrañamente, esta enfermera no se detuvo con cada interno. Fue directamente hacia un hombre que agonizaba por leucemia y se sabía en cualquier momento moriría. Sacó un esquelético brazo de entre las sábanas, tomó la mano entre las suyas durante algunos segundos. Se sintió frío, después cubrió todo el cuerpo con la sábana. Yo estaba sumamente nervioso. Ahora se dirigía hacia mi padre y extrañamente yo no escuchaba más que mi respiración trémula. Estuve cerca de gritar cuando observé que sus cadavéricos pies descalzos no tocaban el suelo. Estaba levitando. Se detuvo con mi padre. Primero tuve miedo. Sentí estar recostado sobre hielo. Cuando se fue me sentía fatigado. Esperé mucho tiempo casi inmóvil. Estaba gravemente asustado. Salí. El rostro de mi padre estaba cubierto con la sábana. Ya había fallecido. Seguramente lo que hacía aquel ser era extraer el espíritu del cuerpo agonizante a través de la mano. Junto a la cama en la que estuvo mi padre, había un señor cuya edad no difería por mucho con la de él. A este lo habían internado por una cirrosis creciente, y a juzgar por los dolores que en apariencia padecía, no menos cáustica que el cáncer que mató a mi padre. Curiosamente ellos se conocían de muchos años antes. La caída en el hospital de ambos fue casi al mismo tiempo. Ese fue su reencuentro. Su amistad fue efímera. Se conocieron en una cantina, teniendo los dos poco más de 20 años y estando ebrios. Pasaron un buen número de borracheras juntos. En algunas de ellas estuvo Sofía, novia en ese entonces de Fabián, que ya le había propuesto casarse con él y ella, al parecer, había aceptado. Pero se enfadaban constantemente porque Fabián se emborrachaba cada que tenía oportunidad de hacerlo. A mi padre le gustó Sofía y la buscó sin que Fabián supiera. Según mi padre, ella era infeliz con él. De lo contrario, no lo hubiera dejado para después vivir a su lado. El alcoholismo de Fabián aumentó después de aquello, que para él fue una traición despreciable y funesta. Estuvo a punto de asesinar a mi padre, a quien, como muestra de este suceso, quedó una luenga cicatriz en el brazo derecho. No volverían a verse sino hasta que acariciaban la muerte en un hospital. René y Sofía se casaron. Él dejó de beber. Ahorró lo suficiente para poner un negocio de comida que los dos atendían y que fue fructífero durante muchos años. Tuvieron 3 hijos, Eliseo, Diego y yo, Fernando. 2 son las causas probables de que la infidelidad haya predominado en la familia. La primera, que Eliseo nació con una extraña enfermedad llamada hidrocefalia, que entorpeció tanto su desarrollo sensorial como el mental. Mis padres decían que según los médicos lo único que alcanzaba a percibir eran unas sombras difusas moviéndose. Vivió 11 años sobre una cama y una silla de ruedas. Nunca estuvo en otro lugar. La segunda causa, que nunca nació la niña, que los dos anhelaron. Fabián se casó después con Flor, una mujer que conoció en una cantina. Él consiguió disminuir su consumo de alcohol, pusieron una panadería y de eso vivieron.
Tuvieron un niño y 3 niñas, Eduardo, Carmen, Alejandra y Rita. Lo que ganaban de la panadería era insuficiente para tantos. Todos tuvieron que trabajar desde pequeños. Carmen y Alejandra se casaron apenas habían cumplido los 18 años. Rita se fue a vivir a un departamento en el que vivía sola una amiga suya. Aunque Flor se esforzó para que él fuese lo contrario, en su familia también reinó la infelicidad. El amor de Fabián estaba impregnado de nostalgia y no tenía reticencias al confesarlo. No se cansaba de pregonar su amor por Sofía y la desdicha que le causaba vivir tan medrosamente. Los residuos del alcoholismo y tan grande insatisfacción comenzaban a engendrar una locura nociva. Se sumergió en la embriaguez de nuevo. Todos los días estaba ebrio. Golpeaba a Eduardo y en momentos de una furia extremadamente intensa hasta Flor empezó a delirar. Era común encontrarlo hablando con botellas que previamente había vaciado o con cucharas o gritando blasfemias a quien se encontrara en la calle. Los últimos días, antes de que lo internaran, Flor lo encontraba bailando con una escoba, el lago de los cisnes de Tchaikovsky, acariciándola, diciéndole que la amaba. Internaron a Fabián 3 días después de que internaran a mi padre. Ninguno de los dos tenía esperanza de vivir mucho tiempo y estaban profundamente amargados. Fabián había encontrado en el alcohol un pernicioso disfraz de esa amargura y ahora ésta, desnuda, se mostraba más abrumadora y angustiante. Se conmiseraron mutuamente. Mi padre se jactaba ante él de ser visitado frecuentemente, mientras que las visitas para Fabián eran esporádicas. A su vez, ésta respondía con palabras igualmente hirientes acerca del aspecto de su rostro. No fueron capaces de no estar en conflicto con el compañero de sus últimos días de vida. Mi padre fue el primero en morir. Yo conocí ahí a Rita. Ella tenía esa actitud de desconfianza hacia todos, que cualquiera con un padre así habría tenido. Irremediablemente se había disfrazado con una falsa indolencia y se mostraba imperturbable ante la agonía de su padre. Durante los 2 meses que él llevaba ahí, lo había visitado únicamente 3 veces, algo que por supuesto no era reprochable. Un día, por petición mía, nos vimos fuera del hospital. Ella parecía tener rencor hacia mí y hacia toda mi familia, como si fuéramos la causa de todas las desavenencias en la suya. Un rencor que se diluyó rápidamente. Nos hicimos novios 2 días antes de que muriera mi padre. Él también la había conocido. Rita decía que no volvería a visitar a su padre. Se sentía incapaz de perdonarlo. Probablemente al ver mi tristeza imaginó un terrible arrepentimiento por no visitarlo antes de que muriera. Habían pasado 2 días desde la muerte de mi padre. Se dispuso a ir al día siguiente en la tarde, pues antes debía ir a trabajar. Antes de irse directamente al hospital, decidió pasar al departamento a ponerse ropa cómoda. Todos, Carmen, Alejandra, su madre y Eduardo, estarían ahí. Se arreglaba frente al espejo. En él y en su espalda se impregnaban los colores ígneos del ocaso, entrando a través de la ventana. Aunque los médicos habían dicho algunos días antes que era probable que pronto le diesen de alta, a ella le era difícil creerlo y tenía presente la reciente muerte de René. No es que su aspecto y los síntomas fueran desesperanzadores, pues ciertamente había mostrado mejoría. Tampoco que no deseara verlo de nuevo junto a su madre, por supuesto, simplemente no podía creerlo. Pensaba en esto y en la aspereza de su largo cabello al peinarse. Se fijó en los colores púrpuras y rosados que matizaban ya las nubes y súbitamente dejó caer el peine, pues creyó ver unos dedos deslizándose por su ventana, lo cual era increíble, pues ella vivía en el 5.º piso de un edificio sin balcones. Temerosa, prefirió atribuirlo a sus nervios. Se agachó para recoger el peine lentamente, fijándose en todo. Se irguió con la misma lentitud y desconfianza y puso el peine y sus manos sobre el tocador, cabizbaja. Temblando, abrió la llave para mojarse la cara. Después de secarse, ya más tranquila,
Tomó el peine de nuevo, pero gritó aterrada cuando puso de nuevo la mirada del espejo. Por la ventana se asomaba un hombre cuyo rostro estaba casi por completo descarnado. Su nariz era especialmente espantosa. Pegaba las palmas de sus manos al cristal. De ellas salía humo. La ropa que vestía estaba tiznada e incompleta, como si lo hubiesen quemado. Era el aspecto de René, mi padre. La miró afligido y como compadeciéndola, anegaba en miedo, fue hacia la ventana. Nada. La imagen fue fugaz. Se apresuró a tomar su bolso y salió casi corriendo hacia el hospital. Estuvo pasmada durante todo el tiempo, y es que no podía evitar recordar aquella imagen, aquella mirada apesadumbrada y compasiva. En cuanto vio el rostro de su hermana en la sala de espera, lo supo. Su padre había muerto. Tal vez la compasión en la mirada de aquel espectro fue por saber que ella no llegaría a ver aún vivo a su padre. Rita se hundió en un llanto mudo, profundamente consternada.